Hola, nosotros somos el equipo 1 y en esta presentación estaremos hablando sobre la barrera hematoencefálica y el líquido cefalorraquídeo. Los temas que se tratarán en esta presentación son los siguientes: la localización, función, células presentes y la reacción ante inflamación y lesiones tanto de la barrera hematoencefálica como del líquido cefalorraquídeo. La barrera hematoencefálica es una red de vasos sanguíneos que separa el sistema nervioso central de la circulación sistémica. Esta protege al sistema nervioso central de microorganismos, células, proteínas y fármacos que pueden dañar el sistema nervioso. Es selectivamente permeable. Sus componentes son las células endoteliales capilares, la lámina basal, astrocitos y pericitos. Contiene moléculas transportadoras específicas para facilitar el transporte de hormonas desde la sangre hasta el hipotálamo. La barrera hematoencefálica se compone a su vez de la barrera hematoencefalorraquídea, la barrera del endotelio vascular y la barrera aracnoidea. Esta barrera en ciertas regiones se encuentra ausente, de manera especializada, en las regiones del hipotálamo basal, la glándula pineal, el área postrema del cuarto ventrículo y varias áreas pequeñas del tercer ventrículo. Como mencionamos anteriormente, la barrera hematoencefálica se compone de estas tres barreras: la barrera hematocefalorraquídea en el plexo coroideo. El 60% del líquido cefalorraquídeo se forma por transporte activo desde los vasos del mismo plexo. En las células epiteliales del plexo se encuentra esta membrana que se ensambla por uniones estrechas que forman una capa para permitir el paso de sustancias de forma selectiva. La barrera del endotelio vascular está compuesta por las células endoteliales que también forman uniones estrechas que impiden el paso de otras sustancias. Los pies astrocitarios protoplasmáticos rodean los vasos sanguíneos en sustancia gris y proporcionan un apoyo estructural y metabólico, además de que evitan el paso de moléculas grandes de la sangre, como el sistema inmunitario. La barrera aracnoidea también se compone por uniones estrechas. Las sustancias que se difunden fuera de los vasos durales no entran al líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo. Esta barrera es similar a la del endotelio vascular. Las células que participan en la barrera hematoencefálica son las células endoteliales capilares, conectadas por uniones estrechas continuas, o llamadas también uniones de Sonola Cludens. Estas impiden que las moléculas y iones hidrosolubles pasen desde el torrente sanguíneo al cerebro a través de una ruta paracelular. Poseen un mayor número de mitocondrias que las otras células endoteliales del sistema y enzimas para eliminar las moléculas que no son deseadas. Además, de transportadores que permiten la entrada de iones y elementos esenciales como oxígeno, aminoácidos y otros elementos importantes para el cerebro. Los pericitos son células de adventicia que se encuentran en la lámina basal abdominal. Estas tienen la capacidad contráctil y dan apoyo estructural, estabilidad y capacidad vasodinámica. Por último, tenemos los astrocitos, que desempeñan un papel importante en la formación de uniones estrechas entre las células endoteliales, además de dar soporte a la barrera hematoencefálica. En condiciones patológicas, la expresión elevada de citocinas en el cerebro produce un aumento de permeabilidad y transmigración celular. Se desconoce el mecanismo exacto del aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, asociado al daño del sistema nervioso central. Sin embargo, se sabe que hay una correlación estrecha entre el aumento de citocinas en sangre y líquido cefalorraquídeo inducido por la lesión y la ruptura de la barrera. El factor de necrosis tumoral alfa es frecuentemente la causa principal de los cambios de permeabilidad. Además, este induce la expresión de interleucina 1 e interleucina 6. Este aumento en la expresión de las citocinas inflamatorias también se asocia a menudo a apoptosis neuronal, disfunción neuroglial o la promoción de reclutamiento de más células inflamatorias, aumentando la duración de la alteración de permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Unas cuantas generalidades del líquido cefalorraquídeo. Este líquido es un líquido que se encuentra en los ventrículos del encéfalo y en el espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo y de la médula espinal. Es transparente e incoloro. De este líquido se producen 500 mililitros al día y el volumen total que se encuentra dentro de los ventrículos y el espacio subaracnoideo es de 150 mililitros. Por lo tanto, este se está reabsorbiendo constantemente durante el día. La presión que llega a tener este líquido es constante y es aproximadamente de 60 a 150 milímetros de agua. Claro, puede haber variaciones debido a ciertos movimientos, tos, etc. La composición que este líquido llega a tener al ser parte del microambiente del encéfalo, pues tiene diferentes composiciones al resto del cuerpo. Como por ejemplo, tiene un contenido de glucosa más o menos aproximadamente la mitad que el resto del cuerpo, como se puede ver, que es de 50 a 85 miligramos por cada 100 mililitros.
de proteínas también cuenta con una composición baja en proteínas de 15 a 45 miligramos por cada 100 mililitros y de cloruro igual de 720 a 750 miligramos por cada 100 mililitros. Bueno, la localización y la circulación de este líquido se inicia primero en los plexos coroideos de los ventrículos laterales y del tercer y cuarto ventrículo. Este va a pasar a través por los forámenes intraventriculares y luego a través del acueducto de Silvio. De ahí va a pasar al espacio subaracnoideo a través de los orificios medio y laterales del cuarto ventrículo y va a comenzar su circulación para la médula espinal y alrededor del encéfalo y la corteza cerebral. Y finalmente va a llegar a las granulaciones subaracnoideas que principalmente están localizadas en el seno sagital superior para su absorción. Este líquido cuenta con varias funciones dentro del sistema nervioso central. Una de las principales es la amortiguación, ya que debido a que el encéfalo es levemente más denso que el líquido, permite que éste esté flotando y lo protege de traumatismos en el que el encéfalo se puede estrellar contra los huesos que lo rodean. Entonces, de igual manera, al ser una solución fisiológica, va a permitir la nutrición del encéfalo, ya que se le va a entrar los nutrientes que provienen de la sangre. Finalmente, la eliminación también va a poder permitir la eliminación de los metabolitos que se produzcan en el sistema nervioso central. Y finalmente, va a poder regular, se va a poder regular a sí mismo para impedir daños al encéfalo, como por ejemplo en caso de que aumente la presión intracraneal, ya sea por un aumento de volumen en el encéfalo. El líquido cefalorraquídeo, al estar en contacto con los vasos sanguíneos, va a aumentar su absorción hacia los vasos sanguíneos, permitiendo que no aumente la presión intracraneal de una manera rápida. Continuando con el líquido cefalorraquídeo, pasemos a hablar un poco más sobre las células involucradas en este. Principalmente tenemos a las células ependimarias, también conocidas como células ependimogliales, células ependimarias o tanocitos. Estas células constan de un epitelio cilíndrico o cúbico que tienen un núcleo un poquito más alargado de lo normal y también pueden contar con cilias. Estas células se encargan de recubrir los ventrículos y también el conducto ependimario y facilitan el paso del líquido cefalorraquídeo hacia donde tiene que viajar. Como ya sabemos, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos y posteriormente viaja y llega hasta los ventrículos, como fue mencionado anteriormente. Otras células que podrían estar presentes en el líquido cefalorraquídeo serían los leucocitos, puesto que el líquido cefalorraquídeo, como ya se mencionó también anteriormente, contiene ciertas cantidades de leucocitos en él. Y por último, también tenemos las células del sistema nervioso, que esas serían más presentes en situaciones patológicas, como por ejemplo algún tumor que se secretan estas células. Estas serían en un estado patológico y no sería normal encontrarlas dentro del líquido cefalorraquídeo. La reacción que tiene el líquido cefalorraquídeo frente a las lesiones puede ser de tres formas principales. La primera es aumento de la presión intracraneal por una acumulación de líquido o un bloqueo en la circulación. La segunda es cambios en la composición por la presencia de células sanguíneas, proteínas o gérmenes en el líquido cefalorraquídeo que puede indicar la infección o la lesión. Esto se puede detectar mediante un análisis del líquido cefalorraquídeo como punción lumbar o punción raquídea. Y la tercera es cambios en la coloración, como debido a la presencia de sangre, lo que se conoce como xantocromia. Y la segunda es una reacción ante la inflamación que puede responder principalmente de cuatro formas. La primera es un aumento de recuento de células, principalmente glóbulos blancos, el aumento de proteínas, igualmente el cambio en la presión intracraneal y cambios en la apariencia del líquido cefalorraquídeo, pues puede volverse más turbio.